Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, ya medios días de este jueves. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí en nuestro programa Toma mi mano, y es para mí un honor y un agradecimiento infinito tener aquí el día de hoy a David Ramírez, que es mi mano derecha, coordinador de Educación Especial Más desde hace 8 años. 8 años. Ya un montón de tiempo haciendo todas las locuras que se nos ocurren por y para nuestros chicos. Él es también el profesor de cocina, que ya les enseñaremos y les mostraremos más adelante lo maravilloso que es el taller de cocina sensorial. Pero hoy venimos a hablar de un tema sumamente importante que, gracias a los que nos han hecho llegar sus comentarios, determinamos que es un tema que es relevante y que teníamos que platicar con ustedes el día de hoy. Y este tema es el diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el diagnóstico? Sobre todo en tema de autismo. Sabemos que muchas discapacidades se reconocen desde el momento de la gestación. Incluso algunas otras se reconocen en el momento del nacimiento. Hay algunas que se adquieren en los primeros años de la vida o en los años posteriores. Pero hablando específicamente de autismo, el diagnóstico es particularmente complejo. Y esto es porque para el diagnóstico de autismo no hay un estudio de laboratorio, no hay un estudio de gabinete, no hay un estudio único que nos determine. El estudio tiene una serie de peculiaridades que queremos platicar contigo el día de hoy, y sobre todo si tú eres mamá, papá, familiar de algún niño o niña y crees que tiene alguna sospecha en su neurodesarrollo, hay algo que te brinca, hay algo que te preocupa, hay algo que te hace pensar que pudiera ser autismo, o las maestras te han comentado que pudiera serlo, o el pediatra te ha hecho algunas observaciones sobre su lenguaje, sobre su juego, sobre su conducta. El día de hoy quédate con nosotros porque vamos a hablar todo sobre el diagnóstico de autismo de la mano del psicólogo David Ramírez. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Como bien ya les decíamos al inicio, él es coordinador de Educación Especial Más, pero además él y yo, junto con otros colaboradores de nuestro equipo, somos quienes normalmente realizamos las valoraciones diagnósticas tanto de autismo como de TDAH, como de las diferentes áreas del desarrollo. Es importante mencionar que él y yo las realizamos en conjunto con otros especialistas involucrados que ahorita les vamos a ir diciendo. Así que vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es sumamente importante porque es la base. ¿Cuál es la diferencia, David, entre detección y diagnóstico cuando hablamos de autismo? Bueno, mira, realmente la detección tiene mucho que ver primeramente con las primeras señales que estamos observando en las conductas de nuestros niños, tanto ya sea en el área del lenguaje, como también puede ser conductas repetitivas, ecolalias. O sea, es una serie de conductas y señales que nos está o percibimos que están fuera de los parámetros normales en el neurodesarrollo de nuestros chicos. Entonces, si empezamos a notar esas primeras señales, estamos entrando en un programa de detección, o sea, son las sospechas que podemos tener. Pero posteriormente, ya que se confirman esas sospechas, pasamos a lo que es el diagnóstico, que ya es un trabajo interdisciplinario en el cual entran varios especialistas a realizar lo que se llama el diagnóstico diferencial, que es la visión en el área del lenguaje, en el área de aprendizaje, en el área de la conducta y también de las emociones, que también es importante medirlo, y también el aprendizaje. Totalmente, y qué importante esto que mencionas, porque muchas veces se confunde detección con diagnóstico y muchas veces pareciera que cuando las maestras, los pediatras o los mismos padres de familia notan estas señales que mencionas, ya están dando un diagnóstico y los papás se angustian, se agobian, se preocupan. Y también es importante mencionar que muchas veces las maestras, médicos y familiares no suelen tener el tacto adecuado para dar estas noticias o estas observaciones que realizan. Bueno, como comentario así personal, en toda la experiencia que yo ya llevo trabajando con niños,
Híjole, los profesores luego tienen esta particularidad de diagnosticar de que tu hijo tiene TDAH, necesitas llevarlo con un neurólogo. A que te lo medique. A que te lo medique. Sí. Entonces, no es tan, eso es tomarlo a la ligera y es mucho riesgo y es un daño emocional tanto para los padres y para el niño, porque automáticamente me lo etiquetan y en ese momento empieza un el famoso viacrucis del diagnóstico. Ahora, ahí te va. Otra cuestión que yo he observado muchísimo y que hemos observado en conjunto es cuando las maestras les dicen a los papás, sospecho o tiene o me late que puede, los papás automáticamente bajan su cortina, suben sus barreras y dicen, ¿a qué voy a ir con un especialista a que me corrobore lo que no quiero saber? Y entonces retrasamos la búsqueda de un diagnóstico. Necesitamos desde ahí empezar a sensibilizar mucho a la familia, necesitamos sensibilizar mucho a la sociedad, a las maestras, a los médicos, para que sean un poquito más sutiles al momento de hablar de estas señales que bien comentabas. El lenguaje, el aprendizaje, la socialización, la conducta, las emociones, el procesamiento sensorial, que es algo que son las primeras señales que nos brincan. Y sobre todo para las maestras que tienen un grupo de chiquillos, de alumnos, en los cuales pueden hacer una comparativa o un cotejo. Las comparaciones no son buenas y yo sé que de pronto les causa mucha controversia hablar de comparaciones, pero la realidad es que tienen a un grupo muestra en donde pueden determinar si algo brinca, si algo alerta justamente y de ahí tomar las medidas pertinentes y sobre todo empezar a trabajar con eso, justamente con lo que me brinca. Si me brinca el lenguaje, trabajemos el lenguaje. Previo al diagnóstico podemos dar un montón de herramientas y alternativas que nos lleven a irles dando una mejor calidad de vida a nuestros chicos. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es ¿a qué edad pueden observarse los primeros signos de autismo y cuáles son los más comunes? Híjole, mira, ahí de verdad hay una diferencia, depende del especialista, pero lo que hemos detectado es que a partir del año y medio, 2 años, ya empieza a haber señales de algún retraso en el neurodesarrollo en cualquiera de las áreas. Siendo esto a veces un golpe emocional para los papás espantoso, porque hay papás que dicen, híjole, veo algo raro en mi hijo en comparación con sus compañeritos, Claro, ¿no? hermanos. Con sus hermanos, en dado caso, con los primitos y todo esto. Entonces, empieza mal sabor de boca en los papás de, no quiero saberlo, no quiero, Enfrentarme enfrentarme e ir con un especialista que me diga, como hace rato dijiste, escuchar algo que no quiero oír, ¿no? ¿Y sabes qué pasa mucho? Híjole, y eso nos ha metido el pie muchas veces. Los papás empiezan a tener estas sospechas. Las mamás empiezan a poner estas alertas. Y la abuelita dice, no, tú quieres ver cosas, es que lo sobreproteges, es que lo consientes mucho. Y aparte de esta inquietud que te genera que pudiera haber un diagnóstico, está la culpa. ¿Seré yo la que está mal? ¿Seré yo la que quiero verle algo a mi hijo? ¿Seré yo la que estoy exagerando? Y por otra parte, ¿no? ¿Seré yo la que lo estoy consintiendo de más? ¿Seré yo la que no le está poniendo límites? ¿Seré yo la que no le está estimulando el lenguaje? Entonces, si de por sí la maternidad tiene un chorro de cargas y factores culpígenos, los opinólogos más las personas que dan la sospecha nos ponen en un jaque tremendo. No, y está peor aún, cuando googleamos. No, bueno. Vale, los papás que se ponen a buscar en internet los síntomas o señales del autismo o cualquier trastorno en el neurodesarrollo, 100,000 páginas existen. Dios santo, sí. Y ninguna te da una certeza y los papás empiezan a generar toda una serie de fantasías. Hay unas que todavía manejan la teoría psicoanalítica en donde te dicen que el autismo es una psicosis generada por la madre. Totalmente. Sí, pero tú dices lo que acabas de mencionar, o sea, lo sobreproteges, estás viendo cosas que no, y todo es culpa de mamá. Y eso no es el autismo es algo más complejo, es algo que de verdad, cualquier trastorno en el desarrollo es muy complejo para realmente detectarlo. 100%. ¿Sí? Y más cuando tiene que ver con cuestiones que van con el aprendizaje, el lenguaje, la interacción social, las conductas repetitivas, el sueño, las emociones. O sea, La alimentación, la la integración alimentación sensorial, sí es un mundo. Es un mundo en el cual tenemos que empezar a estudiar cada uno de ellos.
Oye, ¿y qué me dices de aquellas veces justo en las que empiezan a hacer, bueno, me ha tocado ver en internet así de, haz tu test para ver si tienes autismo y la primera pregunta es, elige entre uno de estos tres animales. Dios, de verdad que nunca he visto una prueba real en donde involucre animales de selección como en test de lo que antes era la Vanidades o la Cosmopolitan. Está impresionante y genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza, pero sobre todo mucha desinformación. Fíjate que el problema de las pruebas psicométricas y proyectivas que tenemos para detectar o diagnosticar trastornos en el neurodesarrollo sí tienen que ser aplicadas por profesionales, ¿no? Total. No, pues no crean mucho en la cuestión de lo que aparece en internet. Son test de autoevaluación, pero eso es muy ligero. Tiene que estar siempre acompañado por la visión de un especialista o de varios especialistas. No puedes tú autodiagnosticarte. Es como tomar tú tus propios medicamentos. Sí. Oye, y ahorita que mencionas justo eso, ¿qué especialistas o qué especialista o especialistas, ya tú nos dirás, son los que intervienen en el diagnóstico de autismo? Mira, en todos los años que hemos trabajado juntos y anteriormente yo he trabajado, siempre he dicho que el diagnóstico no puede estar eh, supereditado o editado por una solo especialista. Tiene que haber un diagnóstico diferencial en el cual mínimo tiene que haber 3 especialistas. 3. Lo más recomendable son 5 especialistas. El neurólogo, un psicólogo, ya sea también puede ser clínico o de aprendizaje, pueden ser los dos, un pedagogo, un licenciado en comunicación humana que tiene que ver mucho con la cuestión del lenguaje, eh, psicopedagogos, o sea, terapeutas ocupacionales, hasta psicoanalistas pueden intervenir realmente. Supuesto. ¿Y por qué no uno solo, David? ¿Qué opinas tú de estas personas o de estas familias que han recibido su diagnóstico en 25 minutos por un solo par de ojos, por un solo especialista? Es que se queda la visión muy corta en la cuestión de la percepción de un solo especialista. La ventaja del diagnóstico diferencial cuando intervienen más de 3 especialistas nos ayuda mucho a tener diferentes percepciones, lo cual trabajamos a partir de lo que es la subjetividad del especialista. Ujú. Yo solito haciendo un diagnóstico sobre un niño de autismo, la verdad, y a lo mejor mis colegas y algunos especialistas se me van a echar encima, es subjetivo. Sí, es subjetivo, no puede ser objetivo. Por más experiencia que yo tenga, yo tengo que pedir la asistencia de otro de mis compañeros para corroborar el diagnóstico que yo estoy dando. Y no solo de uno, sino de 2 o 3 más, el cual me estudia otra área. Porque no puedo aplicar, yo un neurólogo no puedo aplicar un WISC, no puedo aplicar un Bender, no puedo aplicar una serie de pruebas en uno solo. Claro. Hasta por eso hay especialistas y pruebas para cada uno de los especialistas. De inteligencia lo puede aplicar un psicólogo educativo, un psicólogo clínico, pero también las proyectivas solamente un psicólogo clínico o un psicoanalista, ¿no? Las de lenguaje, pues puede ser un psicólogo clínico o un especialista en el lenguaje como es comunicación humana, que están especializados en esa área. O sea, cada uno tenemos una serie de baterías que nos ayuda a diagnosticar y a detectar algún problema en el neurodesarrollo. Y además, ¿sabes qué me parece sumamente importante? Bueno, aparte de todo esto que dices, ¿no? Conocer al niño y hacer, haz de cuenta, un escaneo, una radiografía de tu niño, no solamente entregarle a la familia el positivo o negativo, ¿no? Como si fuera pruebita de embarazo, sino realmente a partir de un informe de valoración diagnóstica de autismo, una valoración diagnóstica diferencial, poderles dar como este caminito, este mapa a seguir, tomarlos justo de la mano, como en nuestro programa, y decirles, bueno, a ver, el lenguaje, estamos aquí y vamos hacia allá. A ver, ¿sabes qué? En el procesamiento sensorial estamos determinando estas hiper o hiposensibilidades. Vamos a hacer un programa sensorial para mejorar estas funciones. En el área emocional y conductival, que es lo que de pronto a las familias les brinca mucho. Oye, es que no puedo lograr que se bañe, no puedo lograr que se corte las uñas, que se corte el cabello, tiene rabietas, crisis sensoriales o conductuales en el súper, en el metro, en la calle.
¿cómo lo hago, no? Entonces, justo no es un positivo o negativo, corroboro el diagnóstico o lo descarto. Es tomar la mano de nuestras familias y decirles, vamos hacia estos caminos de la mano, juntos, y que ellos tengan un poquito más de paz y claridad de qué va a suceder a partir de ahora. Claro. Ahora, en este mismo orden de ideas, ¿cuál es el papel de las familias? En tu experiencia, ¿cómo viven el diagnóstico? ¿Qué pasa después del diagnóstico? ¿Cómo podemos tomar la mano de estas familias? Ay, familias, yo sé que cuando detectan algo fuera de lo normal en nuestros chicos, empieza un proceso de angustia y cuando llega el diagnóstico entramos en un proceso de duelo. Porque habíamos pensado que nuestros hijos ya tenían la universidad, en qué coche iban a andar, con quién se iban a casar, y te dicen, tiene autismo, y hay especialistas que te dicen, no va a hablar, no va a aprender, no va a hacer muchas cosas. De verdad, el acompañamiento con la familia es lo más importante. Es bien importante que la familia esté bien consciente de que su hijo, aunque le hayan dado un diagnóstico, no es destino. Eso es algo bien importante. El diagnóstico nos ayuda a formar un plan para que ellos se desarrollen, pero no es el destino del chico que si va a ser autista ya no va a ser nada. Diagnóstico no es destino. Es lo primero que ustedes deben de entender como papás. El mundo no se cae. Se nos abren 20,000 puertas más de una forma muy diferente. Y como en algunos videos del pasado que llegamos a ver, ¿no? No nos va a tocar un paseo en la playa, nos va a tocar un paseo en la montaña, con subidas y bajadas, desiertos, bosques bonitos, días buenos, días malos, días lluviosos. Lo importante es que ustedes se sientan acompañados por sus especialistas o por el especialista que los está apoyando en este camino. Es muy recomendable que también papás entren en un proceso terapéutico parental para que entiendan la evolución de la condición que tiene su chico. Qué impresión lo que mencionas y es algo que oímos todo el tiempo, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué es un duelo, David? Bueno, a partir de que nosotros tenemos la fantasía de generar una nueva vida, implementamos una serie de emociones en esa bolita de carne que van a hacer, la cual, como ya había mencionado, ponemos nuestras expectativas como papás o futuros papás, también ponemos nuestros miedos, nuestras emociones, nuestras fantasías, lo que nosotros no logramos. Entonces, que te diga alguien que todo eso que tú pensaste bonito y lindo que ibas a hacer con tu hijo, no lo vas a lograr, automáticamente es una pérdida de lo que yo estaba deseando. Entonces entro en un proceso de duelo, el cual yo ya digo, o sea, para mí mi hijo está muerto, desde el punto de vista inconsciente. Qué profundo y qué fuerte esto que nos dices, porque verdaderamente siento que a lo mejor muchas familias que pasaron por este shock, por este miedo, incertidumbre, angustia, tristeza, enojo, culpa, toda esta vorágine de emociones, como que a lo mejor nunca lo visualizaron como un duelo, ¿sabes? A lo mejor nunca lo analizaron y sobre todo, lo que me parece más grave es que nunca hubo alguien que tomara su mano y les dijera, o sea, sí el diagnóstico, sí tu preocupación, sí tú. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué onda con tu depresión? ¿Qué onda con tu angustia? ¿Qué onda con tu preocupación? Y pues mira, aquí estamos el día de hoy para tomar tu mano y qué maravilla que tengamos estos especialistas que nos puedan compartir esta valiosísima información. Otra de las preguntas que tenemos de nuestra audiencia y que además me parece sumamente importante resaltar es, háblanos sobre la diferencia entre la detección y diagnóstico oportuno, temprano en la primera etapa de la vida, cómo influye y cómo es versus el diagnóstico cuando ya es en edad adulta o cuando ya es en etapas más avanzadas, adolescencia o así, que lo hemos visto muchísimo. Mientras más temprano sea la detección, la intervención es
inmediata y no piensen que no es una enfermedad de entrada, ¿sale? Quítense la idea de que se le va a quitar, pero de que va a haber un desarrollo más estable, más constante en todas sus habilidades. Mientras más temprano lo detectemos, les va a ir mucho mejor en sus habilidades adaptativas y autonomía. Versus a que cuando ya nos detectan que cuando ya estamos grandes, que ha habido casos que hasta los 26, hasta los 30 años les han detectado que tuvieron autismo, ellos mismos se programan y dicen, yo soy autista, ay, entonces por eso mis conductas repetitivas, pero ya no las puedo quitar. Pero entran como en un shock, en un bloqueo, y ya en vez de ser autistas a veces parecen trastorno obsesivo compulsivo. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Relaciones interpersonales alteradas, no pueden tener relaciones afectivas constantes. Claro. Ahora, regálanos un tip del día para cerrar. ¿Qué pasa si nos están viendo hoy y si tienen cómo pueden detectar en casa algo? Háblanos del tip del día. Bueno, mira, con respecto al tip del día, en el caso del autismo, ¿sale? En el caso del autismo, tenemos que tener mínimo 3 áreas a considerar. Cuando hay alteraciones en el lenguaje, que puede ser que no habla, que tiene colalia, o se queda mirando las cosas y empieza a repetir alguna de las partes que está observando, otras sus habilidades o interacción social que él puede tener, que esté girando constantemente, que se esté... Ay, perdón, que le di al micrófono. Que se esté pegando en el pecho, no puede recibir contacto con las personas, un abrazo, si lo toca se llega a alterar, y conductas restrictivas o repetitivas que pueden tener. En la cuestión de, huele las cosas. Que huele las cosas, que lame las cosas. ¿Y a qué edad, David, podemos empezar a observar estas señales de alerta que mencionas? ¿Desde qué edad es importante estar observando a nuestros chicos? 1 año y medio. Perfecto. Desde el 1 año y medio ya podemos empezar a observar que si hay algún retraso en comparación con sus compañeros o otros familiares, son señales de alerta. Entonces, familia, ya sabes, si tienes un niño o niña en casa, observas alguna de estas señales, algunas otras que te inquieten, búscanos en las redes sociales de Educación Especial Más, mándanos un mensajito y no olvides sugerirnos tips, no olvides sugerirnos o hacernos preguntas que hayan surgido a partir de hoy u otras preguntas al respecto, porque aquí estamos para tomar tu mano. Si tienes alguna duda, nos puedes mandar un mensajito al teléfono 55 36 99 86 59 y ahí estaremos para tomar tu mano y responder todas tus dudas. No te olvides de seguirnos y no te olvides de darle clic a nuestros enlaces para que sigas nuestras páginas. Muchísimas gracias a David Ramírez, que es nuestro primer invitado padrino de Toma Mi Mano. Muchísimas gracias a Yadira en cabina, a Sonia, que es nuestra directora, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Toma mi mano.